Introducción. La clase desarrolla qué es el ESP, cómo funciona, sus componentes, sus averías, por qué es tan importante en la conducción del vehículo y las implicaciones en la gestión de la flota. ¿Por qué es tan importante el ESP? ¿Qué es el ESP? El origen de las siglas ESP Electronic Stability Program se remonta a mediados de los años 90, cuando la empresa alemana Bosch desarrolló este sistema de seguridad que fue integrado por primera vez en el modelo Mercedes-Benz A140. El ESP es un sistema de asistencia avanzada que utiliza una serie de sensores electrónicos para mejorar la estabilidad del vehículo. Estos sensores monitorean de manera continua factores, como el ángulo de giro del vehículo, la dirección de las ruedas y la velocidad de cada rueda. Al recopilar datos aproximadamente 25 veces por segundo, el ESP está capacitado para detectar de manera expedita cualquier indicio de pérdida de control. El ESP se activará en caso de detectar un deslizamiento o una pérdida de estabilidad en curvas cerradas, cambios bruscos de dirección, suelos resbaladizos, etc. Su función es evitar la salida de la carretera y las graves consecuencias que ello generaría en muchos casos. De acuerdo con ciertos estudios, el sistema de control de estabilidad ha logrado reducir en un 50% los accidentes mortales, lo que ha resultado en la preservación de decenas de miles de vidas en todo el mundo. Es importante destacar que muchos conductores no perciben las pequeñas y constantes intervenciones que puede efectuar el ESP de su vehículo. Otros se percatan de su presencia a través del parpadeo en el cuadro de instrumentos del testigo que identifica a este sistema de seguridad. Tras el cinturón de seguridad, es seguramente la mayor innovación en este campo que han recibido los automóviles. Además, no debemos olvidar los avances que están llegando en nuestros días con los nuevos sistemas de ayuda a la conducción. La Unión Europea decidió incluirlo de forma obligatoria en todos los vehículos nuevos comercializados a partir del 1 de noviembre de 2014. Si bien los modelos europeos y norteamericanos han incorporado el ESP desde hace años, hasta 2018, los principales fabricantes chinos no se comprometieron a incluir en todos sus modelos este elemento primordial en el campo de la seguridad. Ventajas del ESP. Las ventajas del ESP son las siguientes. Reducción de accidentes. Según han demostrado diversos estudios, el ESP resulta extremadamente eficaz en la reducción de accidentes causados por derrapes y deslizamientos. Al intervenir automáticamente para ajustar la trayectoria del vehículo, el ESP puede prevenir accidentes que de otra manera podrían ser fatales y especialmente en condiciones de carretera resbaladizas o durante maniobras evasivas rápidas. Prevención de vuelcos. Para vehículos de mayor altura y peso, tales como SUV y furgonetas, el riesgo de vuelco es significativamente mayor. El ESP contribuye a la reducción de este riesgo al mantener la estabilidad del vehículo en curvas cerradas y durante maniobras de cambio rápido de carril. Mejora del desgaste de neumáticos. Al evitar situaciones de derrape y deslizamiento, el ESP también reduce el desgaste irregular y prematuro de los neumáticos, lo que puede resultar en ahorros significativos en mantenimiento y reemplazo de neumáticos. Confianza del conductor. Saber que se dispone de un sistema con capacidad de intervención automática para la corrección de la trayectoria del vehículo incrementa notablemente la confianza del conductor. Varios siglas para lo mismo. Aunque las siglas ESP Electronic Stability Program y ESC Electronic Stability Control son las más utilizadas para referirse a este sistema, durante un tiempo algunos fabricantes de automóviles han empleado o emplean otras denominaciones, como por ejemplo VSI Vehicle Stability Assist, DSC Dynamic Stability Control, DSC Dynamic Stability and Traction Control, VDC Vehicle Dynamic Control, VSC Vehicle Stability Control, VSC Vehicle Stability Enhancement y EPSM Porsche Stability Management, entre otros. Funcionamiento del ESP. El ESP funciona mediante la integración de varios componentes clave, sensores de velocidad de las ruedas. Estos sensores detectan la velocidad de rotación de cada rueda,
proporcionando datos que ayudan a identificar situaciones de derrape o deslizamiento. Sensor de ángulo de dirección. Este sensor mide el ángulo en el que el conductor está girando el volante, lo cual es vital para determinar si el vehículo se está desviando de la trayectoria deseada. Sensores de aceleración lateral y yaw. Estos sensores monitorean la aceleración lateral, el movimiento hacia los lados del vehículo y la velocidad de yaw, la rotación alrededor del eje vertical, indicadores clave de la estabilidad del vehículo. Unidad de control electrónico ECU. La ECU procesa toda la información recibida de los sensores y, en caso de detectar una discrepancia entre la dirección deseada por el conductor y la trayectoria actual del vehículo, activa el sistema para corregir la trayectoria. Actuación sobre frenos y motor. En caso de detectarse una situación de inestabilidad, el ESP está capacitado para aplicar los frenos en ruedas y específicas de manera selectiva y ajustar el par motor con el fin de ayudar a mantener o recuperar el control del vehículo. El ESP emplea componentes del sistema de frenado ABS y múltiples sensores, que transmiten una gran cantidad de datos en una fracción de segundo. Estos datos son analizados por una unidad de control, la cual revisa aproximadamente 25 veces por segundo si la posición del volante coincide con la dirección real del vehículo. En caso de que la centralita detecte que se ha superado un determinado valor de desviación en la trayectoria lógica del vehículo durante una maniobra brusca, envía una señal a un dispositivo hidráulico que activa los frenos de cada rueda de manera independiente. Por tanto, si la dirección que toma el vehículo no coincide con la indicada por el volante, el sistema interviene frenando la rueda adecuada e incluso puede actuar sobre el motor para reducir su potencia. Con el propósito de garantizar la adherencia de los neumáticos y evitar efectos de péndulo con fuertes cambios de carga, se emiten las órdenes que, en primera instancia, producen un descenso de la velocidad. Este descenso facilita la adherencia de los neumáticos y, adicionalmente, induce un giro con las ruedas no directrices. El resultado de lo anterior es la toma del control del vehículo. El ISP tampoco hace milagros. Puede controlar el coche hasta cierto punto. Si, por ejemplo, vas demasiado rápido en una curva, la centralita controlará la velocidad de giro de cada rueda, pero si éstas no tienen agarre por ese exceso de velocidad, el coche no se controlará y es cuando tendrás un problema. Motivos por las que se enciende el testigo ISP. Sensor de velocidad de rueda defectuoso. El control de estabilidad depende de sensores en cada rueda. Si alguno falla o da lecturas erróneas, se activa el testigo. Fallos en el sistema ABS. Al trabajar en conjunto con el ABS, un error en este sistema puede afectar directamente al control de estabilidad. Problemas en el sensor del ángulo de giro. Este sensor detecta hacia dónde gira el volante. Si falla, el sistema no puede calcular la trayectoria real. Batería baja o tensión inestable. Una batería débil puede provocar errores electrónicos y activar el testigo. Desalineación del volante o neumáticos diferentes. Diferencias de tamaño o desgaste entre ruedas o una dirección desalineada afectan a su funcionamiento. Fallo en la centralita electrónica. La unidad de control puede tener errores o perder comunicación con otros sistemas. Sensor de aceleración o giroscopio defectuoso. Estos sensores miden el movimiento del coche. Si fallan, esta pieza no puede actuar correctamente. Botón de desactivación pulsado. Algunos coches permiten desactivarlo manualmente. ¿Es peligroso conducir con el testigo ISP encendido? Efectivamente, conducir con el testigo ESP encendido de forma fija puede entrañar un riesgo para la seguridad, y especialmente en condiciones adversas como la lluvia, la nieve, el hielo o las curvas pronunciadas. Este sistema contribuye a mantener la trayectoria del vehículo mediante la aplicación selectiva de fuerza a las ruedas, lo que permite corregir deslizamientos o derrapes. Si la luz está encendida, esto indica que el sistema se encuentra desactivado o ha detectado un fallo, lo que implica que el vehículo ya no cuenta con dicha asistencia electrónica. Aunque el vehículo puede circular, se observa una pérdida significativa de la seguridad activa,
lo que aumenta el riesgo de pérdida de control ante maniobras bruscas o suelos resbaladizos. En condiciones de conducción urbana con clima seco y a una velocidad moderada, el riesgo es bajo. No obstante, se recomienda encarecidamente acudir a un taller autorizado lo antes posible para realizar un diagnóstico preciso y restablecer el funcionamiento óptimo del sistema. Las dos excepciones en las que podemos desconectarlo son: iniciar la marcha sobre nieve, conducir con nieve con cadenas de nieve. ¿Cómo solucionar los fallos del ESP? A continuación, se presenta una serie de recomendaciones para el mantenimiento del vehículo, con el fin de resolver los problemas relacionados con el ESP. Realizar una diagnosis con escáner o BD. El primer paso es conectar una máquina de diagnóstico al vehículo. Esto leerá los códigos de error almacenados en la centralita y mostrará qué componente está fallando. Revisar los sensores de velocidad de rueda. Si alguno está sucio, dañado o desconectado, puede generar errores en el sistema. A veces basta con limpiarlo, otras veces hay que reemplazarlo. Comprobar el sensor del ángulo de giro. Este sensor está en el volante y puede desajustarse. Puede requerir calibración o sustitución. Verificar batería y sistema eléctrico. Una batería en mal estado o tensión inestable puede activar el testigo, revisar y sustituir si es necesario. Revisar fusibles y conexiones. Los fusibles quemados o conectores sueltos pueden provocar errores intermitentes. Controlar el estado de los neumáticos y la alineación. Los neumáticos con diferente tamaño, presión o desgaste desigual pueden interferir en la lectura del sistema. Alinear la dirección y usar neumáticos compatibles ayuda a evitar errores. Reemplazar o reprogramar la centralita en casos graves. Si la ECU del sistema ISP está dañada, puede requerir sustitución o reprogramación en el concesionario o taller especializado. ¿Cuánto cuesta arreglar el ESP? El coste de la reparación del ESP puede variar significativamente en función del problema específico y del tipo de vehículo. Las reparaciones de menor envergadura, tales como la recalibración de sensores, pueden situarse en un rango de entre 200 y 400 euros. En caso de que sea necesario reemplazar componentes importantes, tales como sensores de velocidad de rueda, sensores de ángulo de dirección o unidad de control del ESP, los gastos pueden experimentar un incremento que alcance entre 600 y 1.500 euros o más. En el caso de vehículos de alta gama, el coste puede ser superior. Se recomienda encarecidamente acudir a un taller y especializado para obtener un diagnóstico preciso y determinar el problema exacto, así como para recibir un presupuesto adecuado. El mantenimiento periódico y las revisiones preventivas contribuyen a la reducción de los costes de reparación en el futuro. Preguntas frecuentes sobre el testigo ISP. ¿Qué significa que se encienda el testigo ISP en el coche? Cuando el testigo ISP se enciende, esto indica que el sistema de control de estabilidad está actuando para corregir la trayectoria del vehículo o que existe una anomalía en el sistema. Si el sistema de frenado activa el testigo de control durante la conducción, se considera una activación normal. Si el dispositivo permanece encendido de forma continua, esto puede indicar un problema que requiere atención por parte de un profesional. ¿Es seguro conducir con el testigo ISP encendido? Conducir con el testigo ISP encendido de forma continua no es recomendable, ya que el sistema de control de estabilidad podría no estar funcionando correctamente. Esta práctica puede incrementar el riesgo de pérdida de control, y es especialmente en condiciones meteorológicas adversas como lluvia, nieve o baja adherencia. Se recomienda encarecidamente acudir a un taller especializado para realizar un diagnóstico preciso y una evaluación exhaustiva del vehículo. ¿Cómo apagar el testigo ISP? Para proceder con el apagado del testigo ISP, es imperativo identificar y corregir la causa raíz del problema. Es posible que sea necesario llevar a cabo una recalibración de los sensores, proceder a la sustitución de componentes defectuosos o realizar una verificación del sistema eléctrico. En caso de que el testigo permanezca encendido, se recomienda encarecidamente acudir a un taller para una revisión más exhaustiva.
¿Qué significa ESP Off on el coche? El indicador ESP Off señala que el sistema de control de estabilidad se encuentra desactivado. Es posible que se haya producido una desconexión manual mediante un botón o que se haya originado debido a una anomalía. En caso de que no se reactive o el aviso persista, se recomienda proceder con la revisión del vehículo. ¿Cuánto cuesta arreglar el control de estabilidad? El precio establecido fluctúa en función de la causa y es específica. Una recalibración o revisión puede resultar más económica, mientras que el cambio de sensores, módulos apps, ISP o componentes electrónicos puede implicar un costo más elevado. Se recomienda encarecidamente realizar una evaluación previa a la sustitución de componentes. ¿Es obligatorio el sistema ISP en los vehículos actuales? Efectivamente, a partir del 1 de noviembre de 2014, todos los vehículos nuevos comercializados en la Unión Europea deben incluir de serie el ESP. Este sistema ha demostrado su eficacia en la prevención de accidentes por derrape y pérdida de control. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de que no funcione el ESP es que se incrementa el riesgo de tener un accidente, además del tiempo que está parado el vehículo sin prestar el servicio y el coste de reparación. Se recomiendan implementar las siguientes medidas. Mantenimiento del ESP. El mantenimiento del ESP hay que realizarlo según las instrucciones y en el tiempo establecido del fabricante del vehículo. Formación al conductor. Hay que impartir formación al conductor de que el ESP tiene que estar siempre conectado, nunca lo tiene que desconectar. Si el testigo del ESP se ilumina en el salpicadero del coche, lo tiene que comunicar a nuestro jefe de taller o gestor de flotas, y el vehículo no se tiene que utilizar hasta que esté reparado. Recambios premium. El ESP es un sistema de seguridad fundamental. Siempre utiliza recambios originales o de marcas premium de recambios. Nunca utilices recambios de baja calidad o de segunda mano. Diagnosis remota. Si utilizamos diagnosis remota, podemos saber en tiempo real que el ESP está averiado. Adquisición del vehículo. En la Unión Europea y Estados Unidos, el ESP es obligatorio. Si en tu país el ESP es una opción, se recomienda siempre adquirirlo con el vehículo. El ISP no es un mero lujo, sino una necesidad en la conducción moderna que contribuye significativamente a la seguridad vial. Al proporcionar un control y estabilidad superiores, este sistema no solo protege a los conductores y pasajeros, sino que también beneficia a otros usuarios de la vía al reducir la probabilidad de accidentes. La inclusión del ESP como un estándar en vehículos nuevos refleja su importancia y efectividad, reafirmando su papel como un pilar de la seguridad activa. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!